Buen día, Meli, un saludo especial también a todo el equipo. Sí, desde el Palacio de Gobierno, donde se realizó justamente esta reunión, y posterior a esa reunión salían a hablar justamente los representantes del gobierno, representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y Ciencias, también del Ministerio de Hacienda, y bueno, para finalmente anunciar que el Poder Ejecutivo deja sin efecto ya el decreto que establece medidas sanitarias desde este miércoles 23 de febrero. Lo que significa básicamente que todos esos decretos en donde se venían realizando ciertas restricciones en horarios y demás, entonces queda finalmente sin efecto. Y no obstante, la ley de uso de tapabocas va a seguir vigente y se va a emitir también más recomendaciones. Y justamente era Hernán Guteman quien confirmó esto, que se eliminará el decreto que establece justamente esta obligatoriedad de las medidas sanitarias. Y desde este miércoles, entonces, desde el Ministerio de Salud se van a limitar a emitir recomendaciones al respecto de la pandemia, ya de esta manera entonces dejando sin efecto justamente esos decretos. Y para ir rápidamente sobre los puntos que tiene que ver en cuanto a estas medidas sanitarias específicamente del decreto número 6.563, todo lo relacionado a comercios, centros de trabajo, establecimientos, oficinas corporativas, locales gastronómicos, eventos infantiles, sociales, culturales, deportivos y con los actos de culto, velatorios, visitas en los centros penitenciarios, universidades y escuelas, son los que ya quedan sin efecto. Entonces, sí se va a seguir realizando justamente las recomendaciones de ciertas medidas como el uso del tapabocas y el lavado de manos y demás, que también ya va a quedar a criterio también de cada una de estas que ya estábamos mencionando. Lo que sí se mantiene es, como ya decíamos, el uso de mascarilla en lugares cerrados, contemplando justamente la ley que sigue vigente, la ley de la mascarilla y también el carnet de vacunación para el ingreso al país. En lo que respecta a educación, conversábamos también con el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, y él nos decía que por lo menos durante esta semana va a seguir vigente este decreto, o por lo menos estas medidas que adoptaron en conjunto con el Ministerio de Educación y Ciencias, que van a seguir desarrollándose de esta manera por lo menos durante esta semana. A partir de la próxima semana es donde se estarían dando cambios dentro también de lo que serían las medidas dentro de las instituciones educativas, y se habla, por ejemplo, de la eliminación justamente del distanciamiento, eliminar las burbujas. Sí se va a seguir manteniendo, por ejemplo, el uso de lavamanos y demás, pero eso ya como una alternativa que adopta ya el Ministerio de Educación y Ciencias como la parte de la higiene diaria de los chicos, ¿verdad? Pero a lo que respecta a, por ejemplo, distanciamiento y burbujas, se estarían eliminando, y esos detalles vamos a saber justamente a partir de la próxima semana. Era lo que decía también el ministro de Educación y Ciencias. Y en referencia a universidades, también decía que el día de hoy se van a reunir con representantes de la CONAES para que justamente puedan finalmente decidir qué es lo que va a pasar con las universidades, porque bueno, si bien hay universidades que tienen clases presenciales, otras no la tienen, entonces para saber si ya todas las universidades del país, sean públicas o privadas, van a desarrollar ya también clases 100% presenciales, así como lo realizan las escuelas y colegios, ya sean privados o del gobierno, que inició también el día de ayer, Meli. Entonces, básicamente eso fue también parte del anuncio que se realizaba esta mañana aquí en Palacio de Gobierno. Claro, se presupone, querido Diego, que sí, de aquí a, no sé, la semana que viene, las universidades ya van a poder contar o ya van a tener el visto bueno para que las clases sean presenciales, ya que también ayer esto generó mucha controversia, ya que los chicos volvían al 100% ya las clases presenciales y las universidades así no. Entonces nos suponemos de que esto también va a volver. Y por otra parte, el tema de los estadios de fútbol también. Recordemos que el jueves teníamos el partido Olimpia contra Atlético Nacional de Medellín, y hasta ayer solamente se habían habilitado el 80% de la capacidad del Defensores del Chaco. Sin embargo, ahora con esto que se elimina, ya, no sé, ponele, cualquier estadio de fútbol va a poder contar con el 100% de su capacidad de aforo.
Sí, es así, ya que bueno, queda finalmente sin efecto justamente estas medidas que ya estabas mencionando vos, y en referencia también a las universidades, ya el día de hoy se va a tener una respuesta final de cómo se van a estar encarando las clases en las universidades. Como ya decíamos, si bien hay otras que ya sean clases presenciales, otras no, entonces finalmente hoy por la tarde ya se tendría una respuesta con referencia a las universidades. Y respecto a las clases que se están desarrollando ya, se le consultaba al ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, sobre si él es partidario justamente de mantener ese distanciamiento entre alumnos dentro de la clase, Sí. y él tajantemente dijo no. Entonces él no está también de acuerdo con eso, entonces es por eso que esa sería una de las medidas que van a estar cambiando, que se eliminaría, es decir, así a partir de la próxima semana. Si bien esta semana ya inició, se va a continuar con ese protocolo durante toda esta semana. También va a seguir la campaña de Me Vacuno en mi aula, y a partir de la próxima semana entonces se van a dar nuevas medidas en lo que respecta al operativo regreso a clases, y para que los chicos también puedan saber finalmente cómo tienen que encarar el hecho de ir a las clases. Otra cosa también que se va a eliminar en materia de educación es el tema del PCR obligatorio para los profesores cada 15 días, o sea, ya no se va a realizar eso, ya el Ministerio de Educación y Ciencias tomó esa decisión de no realizar más eso, y la recomendación, el objetivo un poco de esto es justamente no tener más eso, para que ellos puedan optar también a la vacunación correspondiente, Lucas. El distanciamiento que se está manteniendo, que se mantenía, no sé si lo va a hacer hasta hoy o va a continuar en estos próximos días, es de 90 centímetros de distancia entre silla y silla, ¿no? Entre pupitre y pupitre. Sí, es así, y eso posiblemente se va a eliminar ya, pero de igual manera va a seguir vigente durante esta semana. Venus Media, siempre con vos.